¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y la alegría de siempre les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Estamos hablando de los profetas. Hoy empezamos una nueva etapa de estos personajes y vamos a ver algunos que les toca vivir un poco antes del destierro e incluso en el mismo destierro. Me refiero al profeta Jeremías que empezamos a ver hoy. Jeremías es uno de los grandes profetas. Recuerden que normalmente se habla de 4 profetas mayores, 12 profetas menores, y Jeremías forma parte de estos profetas mayores, juntamente con Isaías, con Zacarías y con Daniel. ¿Por qué se les llama profetas mayores? Sin duda porque son representantes de 4 épocas diferentes, pero sobre todo por la extensión de sus escritos. Profetas mayores también en el mensaje que nos transmiten. Sin duda que son profetas con una fuerte y profunda formación humana, espiritual, capaces de interpretar la historia. Recuerden que ese es el profeta. Profeta no es el que ve hacia el futuro, no es el que predice. Profeta es el que vive con intensidad el momento presente y sabe interpretarlo. Es decir, el profeta ve cómo está la situación y es capaz de ver más allá, de alertar para que se corrija. Entonces los profetas siempre van en este sentido. ¿Cuándo situamos al profeta Jeremías? Poco más de un siglo después de Isaías, hacia el año 650 antes de Cristo, nace Jeremías. Y Jeremías pertenece a una familia sacerdotal que residían alrededor, a los alrededores, de Jerusalén. Conocemos algo de su vida y de su carácter mejor que ningún otro profeta, porque el mismo profeta Jeremías nos proporciona datos biográficos que hablan de su propia experiencia, de su propia vida. No constituyen una autobiografía, pero sí son un testimonio emocional de las crisis interiores que atravesó y que se describen en el estilo de los salmos de súplica. El profeta Jeremías es llamado muy joven por Dios. Quizás hacia el año 626, tenía algunos 24 años, más o menos, el profeta cuando es llamado. Le tocó vivir el trágico acontecimiento que consumó la ruina del reino de Judá. Le toca también un tiempo muy importante, una reforma religiosa que había realizado un rey muy grande llamado Josías, y que de alguna forma esta reforma del rey Josías alimentó la esperanza mesiánica. En esta época va surgiendo ahora un nuevo imperio, que son los caldeos o los babilonios. Durante muchos años, recuerden que el imperio reinante fueron los asirios,
cuya capital fue Nínive. Pero no hay reino que dure tanto tiempo. Y entonces surgen los babilonios, surgen los caldeos con una fuerza extraordinaria. Y lo primero que hacen los caldeos es conquistar la capital de Asiria. Conquistan Nínive. Y Nínive cae hacia el año 612 a.C. Una vez que conquistan Nínive, los caldeos, los babilonios, van subiendo, van avanzando, llegan a la parte norte de Israel, que ya había sido conquistada por los asirios, pero luego bajo la guía de aquel rey Nabucodonosor, llegarán hasta lo poco que quedaba del reino del sur, de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y va a ser una experiencia muy dura, muy fuerte, porque Nabucodonosor va a destruir el templo de Jerusalén. Se llevará cautivos a muchos de los habitantes del reino del sur, se los llevará de esclavos a Babilonia. Y entonces solamente allí en Jerusalén, en la parte o en el reino del sur, quedarán pues muy pocas personas, porque una táctica que utilizará Nabucodonosor es llevarse de ahí a toda la gente, principalmente a los hombres que podían oponerse, que podían formar una alianza para defenderse, se los lleva como esclavos a Babilonia. Aquí surge esta época, la más dolorosa para el pueblo de Israel, la época del destierro. De esto se conserva la música, conservan obras hermosísimas como el Nabucco de Giuseppe Verdi. Les recomiendo esta pieza musical hermosísima que habla de este exilio, de este destierro, los israelitas que van como esclavos hasta Babilonia. Añoran su tierra, añoran su patria. Estando allá en Babilonia, les dirán: cántenos un canto de su tierra. Y los israelitas dicen: ¿cómo cantar un canto en tierra que no es nuestra? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. ¿Cómo olvidarme de ti, Jerusalén? Es una crisis enorme que se vive dentro de Israel, pero también en los desterrados. Y Jeremías vivirá en carne propia este momento. Antes de que lleguen los babilonios con la destrucción del rey de Nínive 612 y luego la llegada de los caldeos, de los babilonios. Una experiencia que conmoverá al profeta. Y por eso el profeta Jeremías, una parte que llamamos el libro de las lamentaciones, pues habla precisamente de este momento tan doloroso. Ha sido una crisis que ha cambiado la historia de un pueblo. Después vendrá la interpretación y la pregunta que se hacen: ¿por qué Dios permitió aquello? Y vendrá todo un cuestionamiento. ¿Es Dios quien ha fallado o es el pueblo quien ha fallado a Dios? Y se llegará a la conclusión: es el pueblo que se apartó de la alianza, es el pueblo que no quiso ya seguir a Dios, a Yahvé, el único Dios. Y viene toda una desgracia, pero Dios no los abandonará. La última palabra de Dios nunca fue el castigo, nunca será el castigo. La última palabra de Dios siempre será nuestra salvación. Continuaremos
viendo al profeta Jeremías, un profeta apasionante que sufre en carne propia todo esto, pero lo seguiremos viendo más adelante. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Facebook de la misma diócesis, en la página personal de un servidor, Julius Carrillo, de Facebook. Ahí nos encuentran todos los martes. Compartan por favor este material. Mi único deseo es proporcionarles material en su formación cristiana. Les saludo con la alegría de siempre. Un abrazo a su apreciable familia y les imparto la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.